Me empezó a gustar más. Yo hacía shows en mi casa con una cuerda, que de hecho, una cuerda de saltar. Yo hacía shows cantando. O sea, me gustaba mucho el medio. Desde chiquita lo tuve. Yo creo que por parte de mi abuela, aparte de mi papá, porque quedó en las finalistas de Miss Perú. Ok. Y entonces yo creo que por esa parte me llevó a mí al medio. En Perú, la verdad, no teníamos mucho dinero. Y entonces sí, mi papá quería un futuro mejor para nosotros. Y pues fue complicado pasar a otro país, empezar de cero. Y pues por eso decidió pues cambiar todo, ¿no? Porque también las cosas se ponían difíciles. A cierta edad ya no encontraba trabajo mi papá. Y pues él necesitaba pues, pagar las escuelas y todo. Y no estaban nada baratas, ¿no? Oye, ahora llegas tú a Estados Unidos con una niña de 10 años, pero finalmente eras inmigrante. O sea, eras una persona que viene de otro país, de otra cultura, de otro idioma. ¿Y cómo fue el adaptarte a la sociedad? ¿A qué parte de la Florida llegaron? A Fort Lauderdale. A Fort Lauderdale. Queda como a 1 hora de Miami. 45 minutos iba rápido. Me gusta el mall que está ahí, el Sawgrass. El Sawgrass Mall, sí, está padrísimo. Llegaron ahí, ¿y cómo fue tu adaptación? Mira, fíjate que mi papá fue primero. Mi papá fue 3 meses antes y consiguió trabajo. Trabajaba en 3 lugares, mi papá. Trabajó embolsando cosas en el supermercado. Trabajó en una tienda vendiendo llantas y haciendo pintura en otra tienda. Y pues le echó ganas hasta que dijo, ya se pueden venir, ya renté un departamento para empezar de cero. Llegando allá... O sea, tu papá, de la cultura, del trabajo, y no me importa lo que tenga que hacer con tal de llevar la papa y traerme a mis chamacas para acá. Mi papá creció así. Mi papá... con su mamá tuvieron que salir de muy abajo. El papá los abandonó y mi papá y mi abuelita no tenían dinero. Entonces tenían que pasar hambre, pues tuvieron que hasta dormir en la calle. O sea, sí fue complicado para ellos. Por eso mi papá está acostumbrado a trabajar y no le importa qué tenga que hacer por darnos de comer, ¿no? Eso es lo que él siempre claro. Decía y me enseñó así. ¿Y cómo fue ese suceso que derivado del bullying que sufrías tú, donde te estaban ahorcando? Ese fue... yo tenía poco en el país y me vestía como una niña todavía. Había cumplido recién 11 años, o sea... Nos fuimos un diciembre y yo cumplo en febrero, o sea, 2 meses de estar en el país. Y pues todavía mi mamá me escogía la ropa y pues me ponía los pantalones hasta aquí y todo. Y me veía, no como las chicas allá de mi edad en ese momento, porque allá ya estaban más avanzadas. Y pues un día pido ir al baño, me voy y mi clase era en unos... tenía una clase en unos, ¿cómo le dicen? Pues estaba muy alejado del edificio y tenía piedras, como en el camino, ¿no? Sí. Todo era de piedras. Y entonces vienen unos chavos y una mujer, pero grandísimos, y me ahorcan y se empiezan a matar de la risa, pero yo no les entendía qué decían. No entendía el por qué me hicieron eso, y de ahí cuando pasó seguridad, que siempre estaban rondeando la escuela, pues me tiran al piso y yo caigo con las rocas. No me pasó nada grave, pero me quedé traumada. Y ya no supe quién eran porque como que no los vi. O sea, me agarraron pues en shock, ¿no? Me quedé en shock. Nunca supe el por qué. Yo creo que me vieron muy nueva y no entendía nada de lo que decían y hablaban súper rápido, entonces nunca supe. Pero después también me hacían bullying por los zapatos. Tenía unos tenis, yo no tenía... colección ni nada porque no se podía gastar en esas cosas. Tenía unos básicos y estaban pues viejitos y pues, yo los trataba de limpiar lo máximo, pero pues ya se veían cuarteados y todo y me hacían bullying. Golpeadones. Sí, pues ya los utilizaba mucho y me hacían bullying por los zapatos, por no tener el dinero que quizás ellos tenían, ¿no? Por no utilizar diferentes zapatos de marcas y todo.
Y sí se fue fuerte. Y de hecho hasta ahorita tengo ese toque, si se puede decir, de siempre limpiar mis tenis muchísimo porque me quedé con ese trauma de que siempre me decían cosas por los zapatos. Es que finalmente, y a la luz del tiempo y la distancia, uno puede decir es que los chavos, ¿sabes qué crueles son, no? Sí. Y te llegan a marcar la vida, ¿no? Por cualquier cosita. Entonces sí te puedes quedar como con un trauma, como me quedé con eso. Que es tonto, pero sí te queda. No, es que cada quien tenemos algo que nos marcó. Es algo que marcó tu vida. Exactamente. Oye, ¿y tú empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar. Muy joven, muy chavita, ¿los qué, 13 años? 13 años. 13 años y fue por necesidad y por mi sueño. Empecé a limpiar casas. A los 13 años empecé a cuidar niños. Pues, pero ya se gana re bien, ¿no? Limpiando casas. Sí, como era nueva no ganaba como otras personas, pero pues ganaba para pagar mis cositas, ¿no? Y mis cositas eran... ¿Cuánto se gana en una jornada? Pues es que éramos varios. O sea, era como una empresa que mandaban a un equipo a una casa, a otro equipo a otra casa. Y éramos, ponte, 4 en una casa, una mansión, o dependiendo de la casa, el tamaño, mandaban a 2, 4 o a una persona. Es que es dependiendo, pero sí ganaba para pagar mis clasecitas de actuación, ganaba para comprarme mi ropita nueva, ganaba para comprarme mi celular y poder empezar con todo lo del medio, ¿no? Oye, pero para 2 años después te compras tu primer carro. A los casi 16 años, sí. Ajá. 2, 3 años, o sea. Sí, pero lo pagaba mensual, pero sí, la verdad que yo dije, voy a salir adelante. Como mi papá, yo creo que salía mucho mi papá. Yo trabajaba, trabajaba limpiando casas, cuidando niños, sacando perros, que amo los niños y los perros. Era algo que disfrutaba mucho, pero aparte era la escuela, ¿no? Entonces después irme a eso. Y los fines de semana, el dueño donde trabajó mi papá, donde trabaja de hecho hasta ahorita mi papá, en una tienda de pintura, me dijo, pues vente los fines de semana en las mañanas para trabajar aquí y mezclas pintura. Y me gustó mucho y aprendí los colores y todo. ¿Sabes mezclar pinturas? Sí. A ver, ¿con qué se saca? No sé. Bueno, no me acuerdo mucho, pero pues fue chiquita. Pero me enseñaron ahí los tonos y todo. Todo tiene como claves, como números. Sí. Y eso es lo que yo hacía. Mientras que mi papá cargaba esto para el coche de la persona, o les cobraba, o yo también les cobraba. Y lo ayudaba mucho. La verdad, él descansaba pues con un ayudante ahí, ¿no? Y pues yo trabajaba en 4 cosas a la misma vez. Y la escuela. Y ahí fue donde ahorré para comprarme mi coche. Y un día le dije a mi mamá, mami, voy a ir a la casa de mi amiga, que queda a 5 cuadras. ¿Me prestas el coche porque hace mucho calor? Y me dijo, sí. Pues me fui a un casting. Fue mi primer casting, que casi para extra, tenía una línea y quedé. Y ¿De qué era? Era de una novela. Era una novela, de hecho estaba Geraldine Bazán, estaba Gabriel Soto. No me acuerdo el nombre de la novela bien. Pero estaba gente que ahora los conozco y digo, wow. O sea, yo era extra en la novela. Yo decía una frase. Y ahora he trabajado con Gabriel Soto en obra de teatro y yo digo, wow, estoy trabajando con una persona que yo decía, wow, algún día voy a llegar donde está esta persona, ¿no? Qué chulada eso, ¿no? Porque esto es resultado de tu tenacidad y de tu disciplina y de el haberte, a lo mejor, dejaste de ir a comer o dejaste de ir a un viaje, pero es con Adriana Barraza. Bueno, entré con muchos profesores, pero mi sueño también era trabajar, y me dirigió Adriana Barraza en una novela, y de ahí entré a unas clases con ella, que ella escogió los talentos, y entré a clases con Adriana Barraza y aprendí muchísimo. ¿Y buena maestra? Muy buena actriz, persona, profesora, directora. Fue mi directora en una novela y la verdad le agradezco mucho.
Le agradezco mucho todo lo que me enseñó y aprendí con ella. Y ya estabas haciendo pequeñas partes en telenovelas y demás ahí en Miami. En Miami. ¿Y entras a Nuestra Belleza Latina? Entré a Nuestra Belleza Latina pensando de que eso me iba a abrir las puertas, pero no, como que no ayudó mucho, la verdad. Y la verdad a mí me gustaba más la actuación, no el modelaje y eso. Entonces, la verdad que preferí irme al rumbo de la actuación, ¿no? Y pues me fui por el rumbo de la actuación. Hice varios personajes hasta que me dieron la oportunidad. Pero aguántame, vamos con los personajes. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia en Nuestra Belleza, donde hay muchas voces que se levantan, que es un mercado de carnes nada más, que no tiene nada que ver el talento, que nomás que estén buenas las viejas, las chavas, esto y lo otro, y de repente hay personas como Lupita Jones que lo defiende a ultranza, ese tipo de concursos. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mi experiencia fue que aprendí mucho. Aprendí pasarela, aprendí a conducir, porque también te hacían pruebas de conducción. Todas las semanas te medían la grasa corporal, el peso. Eso sí fue un poquito traumático, ¿no? Que todas las semanas te midieran eso. Porque no tiene nada que ver eso, el cuerpo de uno, ¿no? Yo siento que el talento y lo que proyectes es lo que van a ver. Y pues teníamos clases todos los días de todo. Entonces sí fue cansado, no te miento, pero fue una escuela. Para mí fue una escuela que aprendí muchísimo y agarré muchos tips de todo un poco. Yo quería ser FBI, eso siempre me gustó, pero a mí me da miedo la oscuridad. A ver, ¿querías ser FBI? Sí. ¿Policía? Sí. ¿Querías andar armada? Pues sí, ¿no? Sí, o sea, agarrando a la gente mala y averiguando los casos. Me encanta averiguar los casos y todas esas cosas. Pero le temo a la oscuridad. Imagínate que tengo que entrar a un sitio donde está oscuro. No voy a poder. Entonces dije, no soy de eso. Entonces por eso entré. ¿Y tú habías sido un poco violenta? Y a veces, si has visto cómo hacen las detenciones la policía, ¿no? No. A ver, en ese momento no había nada de eso, entonces yo no estaba pensando de esas cosas. Yo estaba pensando en averiguar casos, de lo que pasaba. No sabía mucho de eso. Yo solo en las películas la veía y yo decía, qué padre, yo quiero ser FBI. Pero bueno, afortunadamente no fuiste FBI y fuiste actriz. Y aparte, la vida te llevó al otro lado, a ser la mujer de un narcotraficante. Vero Montes. ¿Y qué pasó? Porque no fuiste FBI. Entonces, ¿regresaste a la actuación? Es que era querer ser FBI o actriz. Ajá. Como mi mamá me dijo, tienes que buscar otra carrera. Yo dije FBI, pero pues me daba miedo la oscuridad. Entonces. ¿Y te sigue dando miedo la oscuridad? Siempre duermo con una lucecita. ¿Y eso has preguntado por qué? Sí. En Perú nos asaltaron mucho. Sí pasé muchos robos en el camión, en la calle, hasta que llegaron a nuestra casa. Y yo creo que eso fue lo que me traumó, no sé, un trauma desde chiquita que le tengo a la oscuridad. ¿Se metieron a tu casa? Se metieron. ¿Y estabas tú ahí? Estábamos ahí. Pero no llegaron a donde, porque mi papá se dio cuenta y no llegaron a donde estábamos los cuartos. Gracias a Dios. Y nos amenazaron que el día siguiente iban a volver. Y me acuerdo perfectamente que era el Día de la Madre, el día siguiente, y no pudimos salir de la casa por... Uy, pero qué tontos ladrones, ¿no? Mañana vengo otra vez a robar y que uno le pone a la policía, ¿no? Sí. Mi papá me dijo... A ver, tranquila, como no pudimos robarnos todo, mañana regresa. No, y aparte la reja era... Pues tenía...
tenía las rejas como bien separadas y yo esa noche dije, mami, hasta un elefante puede pasar por ahí. Y la persona que pasó, la persona que se quedó afuera era súper flaquita y la persona que pasó era más llenita. Entonces, como que yo lo presentí, yo tuve ese presentimiento. Varias veces le decía a mi papá, Ponte, oye, papi, no dejes esto aquí, o no salgas con esto, papi, o el carro, no dejes el carro en este lugar, y pasaban cosas. Entonces, como que, o en el camión, ¿no? Mami, mejor no lleves un reloj que no era ni de marca, o sea, y ahí nos robaban el reloj, o los zapatos, o cosas. En ese momento era muy peligroso. ¿Tú presientes ese tipo de...? Presentía. ¿Ya no? No sé porque no, gracias a Dios, no me ha pasado nada, pero presentía. Tengo algunos sueños de cosas, pero no específicamente de cosas que van a pasar, sino es como un aviso para que tenga cuidado con algo. Y leo también que tienes una enfermedad muy rara. Es más, ni el nombre me aprendí. Creo que era Macintosh. No, Hashimoto. Ah, bueno, una cosa así, una. Tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué significa eso? ¿Sí existe esa enfermedad? Sí, porque claro. nunca la había oído, ¿eh? Yo antes de saber, yo nunca la había oído tampoco. Yo sabía lo de tiroides, pero no es la tiroides, es tu cuerpo atacando a tu tiroides. O sea, tu mismo cuerpo te ataca. ¿Por? Nunca me dijeron el por qué. Los doctores dijeron puede ser por familia que tuvo o por hereditario, o puede ser porque simplemente te atacó a ti, por estrés, por cualquier cosa. Y fue fuerte en el 2020. ¿Cómo se manifiesta ¿cómo se llama otra vez? Tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Es como japonés, algo así, ¿no? Yo me supongo. Yo tampoco pensé que sé. a Macintosh. Fíjate. Sí, te manifiesta, primero te tienen que dar la pastillita de la tiroides para cuidar tu tiroides. Se manifiesta en las articulaciones. Te duelen las articulaciones del cuerpo, te hinchas, subes de peso o bajas de peso. Depende en qué nivel estés. O sea, si estás nivelada o no. Si no estás nivelada, puedes hacer cambios drásticos. Y te cansa mucho. O sea, te agotas mucho cuando no estás nivelado. Hasta que pues me nivelaron y gracias a Dios ya estoy bien. ¿Llegaste a subir de peso? Sí, subí. Ahorita ya, o sea, como estoy ahorita, creo que tenía como 18 kilos arriba. Y pues... ¿Y cómo los bajaste? Me costó mucho trabajo, estuve así 2 años y no agarraba trabajo. Pues también era la pandemia, justo tocó ese tiempo, no sabíamos qué era. Y pues aunque yo me cuidara y comiera literal muy bien, igual amanecía inflamada, amanecía deforme. Tú sabes la película de Will Smith, que se deforma porque sí. Tipo así. O sea, hasta tenía labio, tenía cachetotes, o sea, sí fue algo fuerte para mí porque hasta en los castings me quitaban. Oye, ¿y 2 años así? 2 años. 2 años sin conseguir trabajo. Hay veces que bajaba, no. Conseguí trabajo, ponte que en 1 año y medio. 1 año y medio estuve sin trabajo. ¿Y de qué se vive 1 año y medio? Verónica? De redes sociales. Trabajé en lo de redes sociales y de eso estuve viviendo. Aunque en ese momento estaba pues, la pandemia, era muy difícil, la verdad. Pero todo se enfocaba en las redes sociales. Entonces, gracias a eso me ayudó. ¿Qué hacías en las redes sociales? Hacía muchos reels, TikToks y pagaban las marcas por eso y pues así pude vivir. Y yo tenía ahorros. Entonces me gasté todos mis ahorros, de hecho, con los doctores, haciéndome exámenes durante 4 años. Pero ya porque me diagnosticaron hace 4 años. ¿Estás controlada? Estoy controlada. En 2024 me diagnosticaron que era tiroiditis de Hashimoto y ya estoy controlada, gracias a Dios.